Buenos días, tengo el gusto de presentarles a San José de Calasanz. Nació en 1557 en un pueblecito allí de Ribagorza que se llama Peralta de la Sal, actualmente la provincia de Huesca. Era de una familia numerosa, él era el séptimo de los 7 hijos de la familia de don Pedro Calasanz y María Gastón. Estudió las primeras letras en el Colegio de los Trinitarios de Estadilla y después, ya a los 14 años, pasó a la Universidad de Lérida, donde se doctoró en leyes. En 1575 se tonsuró y poco después empezó el estudio de la teología, que culminó en su ordenación de sacerdote en 1583. 8 años más tarde, decidió marchar a Roma para continuar su carrera sacerdotal. En 1595 entra a formar parte de la cofradía de los 12 apóstoles, que iban haciendo limosnas por todos los barrios de Roma, y se da cuenta de la ignorancia, sobre todo de los niños, que no sabían absolutamente nada, ni de Dios, ni de ciencias, ni de nada. Entonces empieza a preocuparse por este problema y quiere que los niños puedan ser educados. Empieza a pedir a todas las instituciones que había entonces en Roma que cogieran a los niños estos. No lo consigue, y en 1597, cuando pasa por primera vez por el Trastevere, se encuentra con una escuelita que tenían en una parroquia, la parroquia de Santa Dorotea. Allí empieza a trabajar él, después convence a los demás a ampliar la escuela para todos los que quieran, y en octubre de 1597, octubre-noviembre, se abre por primera vez la primera escuela gratuita, popular de Europa. En 1602 decide dejar el Palacio Colonna, donde residía, para dedicar toda su vida a los niños, a los que educa en las que llamó escuelas pías. Estas quedan instaladas definitivamente en el Palacio Torres, junto a la iglesia de San Pantaleón, en 1612. Aquí vivirá 36 años hasta su muerte, y fundará en 1617 la Congregación de las Escuelas Pías. Empieza entonces una expansión por toda Europa. La novedad de unas escuelas gratuitas para el pueblo, para todo el mundo. Parece que había sed porque le sobran peticiones por todas partes. Él llegará a decir un día, si tuviera 10.000 religiosos, los colocaría todos en un mes. Su idea era, para la sociedad de entonces, para mucha gente de entonces, demasiado revolucionaria. Entonces empiezan también las persecuciones, empiezan también las incomprensiones. Entonces San José de Calasanz verá destruida su orden por el Papa, nada menos, por toda una serie de circunstancias, pero nunca jamás perderá la paz ni la tranquilidad, porque está convencidísimo que es obra de Dios y por lo tanto hagan lo que hagan los hombres, no lo podrán destruir. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Sé de un hombre que por una sola cosa que le dijo Dios al corazón, soportó alegrísimamente 15 años de grandes persecuciones y tribulaciones. Murió el 25 de agosto de 1648, anunciando a los escolapios que al cabo de pocos años volvería la orden a resurgir, y todavía, ya digo, continuamos.
Bien, nos encontramos en la capilla, el oratorio en tiempos de San José de Calasanz, donde fundó él la Orden de las Escuelas Pías. En esta capilla él vistió el 25 de marzo de 1617 a sus primeros compañeros de la Congregación de las Escuelas Pías. Esta capilla fue rehecha en 1925 y en esta capilla pues pasaron todas las cosas importantes de la orden, desde la vestición, la lectura del breve de aprobación, etcétera, hasta el triste momento, el día de la lectura del breve de supresión de la orden, la escena sublime en que Calasanz se pone de pie y dice: Dios me lo dio, Dios me lo quitó, sea bendito el nombre del Señor, que le mereció el nombre de Job del Nuevo Testamento. Aquí hizo también su última comunión rodeado de sus niños, cuadro que inmortalizó, escena que inmortalizó Goya en su cuadro maravilloso de la última comunión de San José de Calasanz. Calasanz murió con la orden, ya digo, reducida a congregación sin votos, sin poder admitir novicios, ni poder hacer profesiones, etcétera, etcétera. Pero él murió diciendo: la Virgen me ha dicho que dentro de 10 años la orden volverá a surgir, así que estar tranquilos y en paz. Y mientras estuvo él, después la orden fue suprimida en 1646, él murió en 1648, mientras estuvo él mantuvo siempre, aunque ya no tenía ningún cargo ni cosas de estas, la moral de todos los religiosos fieles que continuaron realmente al pie del cañón. De los cuadros que hay aquí son de 1925, menos este cuadro que lo hizo pintar San José de Calasanz y representa todas las escuelas pías a los pies de la Virgen de las Nieves de Santa María la Mayor. Había 7 clases diferentes por edades, por eso hay 7 niños de edades diferentes, después un sacerdote, un clérigo y un hermano. Todo lo que eran las escuelas pías a los pies de la Virgen, que es nuestro título, somos pobres de la Madre de Dios de las escuelas pías. Calasanz empieza sus escuelas realmente con maestros, pero por desgracia muchos maestros aprendían a enseñar y después iban y se ponían una escuela de pago, se salían. O sea, tiene el problema siempre él de la perseverancia de sus maestros. Poco a poco va consiguiendo algunos, pero por ejemplo hay uno curiosísimo, realmente curiosísimo, que es el padre Gaspar Dragonetti, que entró a ayudar a las escuelas pías cuando Calasanz había caído, se había roto, estaba inútil, pedía una ayuda a Dios, y se presentó ese buen señor que tenía entonces 83 años y estuvo dando clases sin perder un diente, sin perder vista, etcétera, hasta los 115. Había un grupito también de vida espiritual, etcétera, dirigido por un joven milanés que se llamaba Glicerio Landriani. Pasó también a servir a las escuelas pías, pero que pensaba Calasanz que sería su sucesor, se le murió en el noviciado a los 30 años. El problema realmente de la perseverancia de los maestros era angustioso, y cuando en 1613 nombran protector de la congregación al cardenal Justiniani, él junto con el padre carmelita Domingo de Jesús María dice a Calasanz que convendría que una congregación religiosa se ocupara de las escuelas. Entonces Calasanz coge la congregación de la Madre de Dios porque era nueva, dice: todas las nuevas tienen más fervor, las viejas están un poco ya gastaditas, ¿no? Y entonces empiezan esa unión, pero no fracasa porque los otros no tenían ese carisma. Pero han abierto un noviciado, y en ese noviciado han entrado algunos para las escuelas pías. Entonces Calasanz convence a unos y otros, y al final, en 1617, cuando se hace la separación de los otros religiosos, ya tiene un núcleo, 14, con que empieza la congregación. Cuando Calasanz muere, son ya más de 500 los escolapios. Bien, cuando murió el Santo Viejo, así le llamaban los padres escolapios de entonces, ellos creyeron todos: será santo. Entonces tuvieron la buena ocurrencia de cerrar con llave su habitación, hacer un inventario de todo lo que había y conservarlo todo. O sea, su habitación se conserva actualmente tal como él la dejó,
La puerta es la misma que abría y cerraba él. La ventana es la misma que abría y cerraba él. El techo es el mismo, el suelo. En sus muebles se puede ver su cama con la colcha toda remendada. Después eran 4 tablas con 2 patas de hierro. Está su muleta. Por la muleta se puede ver lo alto que era, porque a los 90 años todavía tenía esa muleta tan alta. Aquí está su reclinatorio biblioteca, aquí tenían los libros. Este es su despacho, donde escribió, suponemos, tenemos actualmente unas 6.000 cartas, suponemos que serían, entre todas las que se han perdido, que llegarían a 10.000 o 12.000 cartas. Aquí escribió la mayor parte de esas cartas, muchas de ellas son de un valor realmente espiritual extraordinario. El conocimiento de Dios va beatificando al hombre según el grado que después del conocimiento crece en el amor divino. Le exhorto a hacer que cada día la primera cosa sea ese estudio, después del cual el Señor le concederá todas las demás cosas que el mundo no conoce. La espiritualidad de San José de Calasanz es muy profunda. Él insistía muchísimo en la conversación interior, estar atento a la conversación interior, que decía él, es la verdadera presencia del Señor, de donde nacen, como de una fuente, todas las perfecciones del alma religiosa, de esa presencia del Señor, de esa conversación interior. Él tiene como una especie de binomio. Habla de la humildad para poder tener caridad, o sea, vaciarnos de nosotros mismos para amar. Él siempre hará todas las cosas para gloria de Dios y utilidad del prójimo. Siempre es su lema, siempre consiste en las dos cosas, las juntas siempre. Entonces, humildad y amor, prácticamente. Bueno, es curioso que todos sus, digamos así, entre comillas, perseguidores, murieron antes que él. Él les perdonó con una generosidad realmente extraordinaria. El primero fue él, mientras estaba enfermo, fue él a querer reconciliarse, etc. El otro no le recibió porque estaba realmente desfigurado por su enfermedad. Parece que tuvo una especie de lepra o de sífilis o de lo que fuera, realmente, y se negó a recibirle. Entonces dejó a otro padre, por favor, estése con él, atiéndale, etcétera, etcétera, y murió, fue el primero que murió casi enseguida. El otro sí que le recibió, le pidió perdón, y cuando envió un mensajero a pedir perdón a los demás de la comunidad por lo que había pasado, Calasanz recogió a toda la comunidad y les dijo que fueran todos, de 2 en 2, a visitarle, estaba en el colegio nazareno, a decirle que le perdonaban. Murió rodeado de toda la comunidad, pronunciando los nombres de Jesús y María, ¿no? Pidieron que bendijera la orden, él primero se negaba, pero después bendijo la orden. Cuando le trajeron el viático, exclamó: "He aquí el tribunal de la verdad". Era un hombre apasionado por la verdad, etc. Aquí es realmente su santuario. Esa puerta, según la tradición, el venerable Glicerio Landriani, que Calasanz consideraba un santo, él mismo introdujo su causa de beatificación. Cuando estaba moribundo en el noviciado, Calasanz le dijo: "No se muera sin mi bendición". Y aquella tarde, aquella noche, estaba él trabajando en su habitación, y sintió que llamaban a la puerta. Dijo: "Adelante". Nadie entró, volvieron a llamar, y Calasanz entonces sintió que era Glicerio que le pedía su bendición, le dio con toda ternura su bendición, y entonces se le escapó a Calasanz llamar a la comunidad y decirles: "Ha muerto el Glicerio, vamos a rezar por él". Y mientras estaban rezando, llegó del noviciado corriendo el mensajero que traía la noticia.
Y entonces toda la comunidad dijo, como lo sabía Calasanz, y tuvo que confesarles lo de la llamada a la puerta. Esta casa está llena de recuerdos del santo, como es natural. En este rellano donde estamos hay dos recuerdos. Uno es esta Virgen, que aquel viejecito de que hemos hablado, el Gaspar Dragonetti, hizo tallar, compró él, cuando tuvo una crisis en que pensó que una escuela gratuita era una locura, y entonces dijo a los niños que se marcharan, que se había acabado esto. Calasanz le dijo, esa es la palabra que ha dicho usted a la Virgen. Entonces Calasanz hizo hacer una cajita y poner un cartel diciendo limosna para las escuelas pías. La hizo poner en la puerta de la casa. Tenían entonces una deuda muy grande de 200 escudos y después de comer le dijo, vamos a buscar la cajita. El viejito dijo, si todavía ni la gente ni la ha visto, pero abrieron la cajita, había un cheque por 200 escudos y unas cuantas monedas. Entonces el viejecito dijo, en recuerdo de esto hizo hacer esta Virgen, ¿no? Y al mismo tiempo aquí también en este sitio, como dice este cartel, etcétera, Calasanz hizo esa especie de favor o de milagro, de que unos niños que habían entrado antes de tiempo en el colegio pusieron a jugar por esta escalera haciendo esgrima y con tan mala suerte que uno le vació el ojo al otro. Le quedó el ojo colgando. Calasanz llegó, vio la situación, le puso el ojo en su sitio, hizo la señal de la cruz y dijo, no ha sido nada, vete a clase. Eran niños pequeñitos y se fueron a clase. Y después bajó al portero y le puso una buena penitencia. Y eso nos lo cuenta el mismo portero en un libro que escribió después de Memorias, que solamente hasta ahora no se había publicado. En pedagogía fue realmente un gran innovador. En aquellos tiempos había la escuela unitaria. Él divide la escuela gradual y les pone unos objetivos a cada curso, pero cuando un niño consigue ese objetivo, ya para qué esperar a que acabara el año, entonces le pasaba ya al siguiente objetivo. Por lo tanto, era una educación también personalizada. Era una educación también preventiva, curativa del mal y preventiva del bien. En aquellos tiempos, evidentemente, no había psicólogo escolar, pero Calasanz prefería que el niño, en vez de ser castigado, se confesase y pudiese con el confesor, ¿no?, ver por qué se había portado mal, etcétera, etcétera. De alguna manera era un venir realmente a la raíz de la conducta de los niños. Él quería realmente que los educadores fueran padres para los niños, que los educaran, etcétera. Tiene una serie de innovaciones también pastorales muy bonitas, por ejemplo, la oración continua, que grupos de 12 niños iban pasando, se les llama cómo tenían que rezar, rezaban por la iglesia, por las necesidades de toda la escuela, etcétera, etcétera. Si desde la infancia el niño es imbuido diligentemente en la piedad y las letras, puede preverse con fundamento un feliz transcurso en toda su vida. Y cómo empieza, por ejemplo, sus constituciones, es realmente de una profundidad extraordinaria. Dice, como en la Iglesia de Dios todos los institutos tienden a la perfección de la caridad, movidos por el Espíritu Santo, también nosotros queremos, por el ministerio que la Iglesia nos ha concedido, etc. Pero la finalidad de toda la vida espiritual es llegar a la perfección de la caridad. Aquí hemos puesto un poquito unos recuerdos suyos del Santo de los Niños. Con esta navajita, con estos instrumentos, hacía punta a las plumas de los niños por la noche. Entonces, con ese motivo, perdió mucho la vista. Aquí están sus gafas.
Aquí tenemos, en cambio, dos recuerdos del triunfo de Calasanz. ¿Cuál fue el triunfo de Calasanz? Calasanz, como hemos dicho, murió perseguido, pero cuando él murió fue el día 25 de agosto, el día de San Luis de los franceses, y los franceses, que están muy cerca de aquí, San Luis de los franceses, pidieron por favor que no se tocara a muerto, para no estropearles la fiesta. Entonces no se tocó a muerto, no se comunicó la muerte de Calasanz, pero la gente corrió como la pólvora, y al día siguiente una cantidad de gente impresionante que vino a venerar al santo. Y empezaron los signos. Hay todo un libro de signos que pasaron aquel día. Uno es unas rosas. Es una señora que tenía una artrosis en el brazo, que ni siquiera podía hacer la cama en su casa. Llegó, besó los pies del santo, se encontró completamente curada, compró unas rosas, se las echó encima del cadáver. Desaparecieron enseguida, pero nos recuerda esto. Después tenemos aquí al sacerdote. Hay una vela que él se ponía para poder leer mejor por su falta de vista, y hay una carta suya muy simpática a otro escolapio diciendo: si no ve bien, póngase una vela como yo, y no una palmatoria, que no somos obispos. Aquí está el cáliz, la patena, los corporales con que celebraba misa. Cuando beatificaron a Calasanz en 1748, al abrir todo lo que había en la habitación, en un armarito de madera, encontraron, envueltos en paños, las vísceras de Calasanz incorruptas. Quisieron ver si era una casualidad o una gracia, las metieron a guarrás delante del notario y salieron más frescas. Entonces se conservan aquí desde hace siglos estas vísceras de Calasanz, que son el corazón y la lengua, y abajo está el hígado, el cráneo, porque la base de las meninges está incorrupta, porque el cerebro de Calasanz se conserva incorrupto en Génova, y el bazo. Bueno, yo tengo una explicación mía personal, completamente personal, que serían las virtudes que Calasanz nos dice a los escolapios que tenemos que tener en sus constituciones. Para educar bien necesitamos primero de todo amor, el corazón, saber hablar, la lengua, paciencia, el hígado, estudio, el cerebro, y humildad. Y del bazo nadie habla nunca, trabaja y sin hacer ruido. Bien, estamos en la iglesia de San Pantaleón, que hoy día se llama ya de San Pantaleón y de San José de Calasanz. En esta iglesia fue enterrado San José de Calasanz después de su muerte, y a los 100 años, cuando lo beatificaron, ya sacaron el cadáver de la tumba y lo pusieron al altar de San José. Y cuando fue canonizado se hizo ya este nuevo altar mayor, donde está ahora sepultado en esta urna de pórfido. Aquí esta es la tumba de San José de Calasanz. A su alrededor están las lámparas votivas que representan todas las provincias de la orden que velan junto al fundador.